Bueno, gente, como veníamos hablando, esta es la segunda parte del TP número 11 y habíamos comenzado anteriormente con los músculos masticadores. Entonces retomemos desde ahí los músculos masticadores. Ahora entonces tenemos que ver, como les había dicho, los objetivos. Ustedes tienen que saber cuáles son los músculos masticadores principales, cuál es su inserción, su inervación, su irrigación y la acción que tienen. Entonces vamos a ir analizando cada uno de ellos. Ya habíamos empezado con el temporal, repasémoslo. El músculo temporal, que es este que estamos viendo acá, vemos que las inserciones son en la línea temporal inferior, la cresta infratemporal y la facial temporal, como también vamos a ver que se está insertando en el rafe pteriomandibular a la altura del plano oclusal. Bien, entonces ahí lo estamos viendo al temporal. ¿Cuál es el nervio que va a estar inervando a este músculo? El nervio mandibular, a través de ramas temporales seguramente. Bien, ¿y cuál es la acción? Básicamente, elevar y retraer la mandíbula, fijar la faringe y durante lo que es la deglución. Y acá yo les aporté, como les había comentado anteriormente, un grafiquito de todos los músculos, o sea, los 4 músculos principales. ¿Cuál es el que estamos analizando? El temporal, que es este de aquí. Vemos las inserciones, tanto proximales como distales. Fíjense, esto que estamos viendo acá son las inserciones, un corte coronal, que son las inserciones a esta altura, y la inserción distal que se está dando aquí. Bien. Bueno, sigamos con el segundo, que ya lo habíamos empezado a mirar, a ver, y es el músculo macetero, que es este músculo que estamos viendo acá. Tiene una porción superficial y una porción más profunda. Fíjense cómo se insertan ellas. La porción superficial, los 2/3 anteriores del arco cigomático, el ángulo de la mandíbula y la tuberosidad maceterina. Bien. Y la porción profunda, que es esta que estamos viendo aquí detrás, va desde el arco cigomático, este es el arco cigomático, sistema disco oclusal, perdón, el sistema disco capsular y la fascia temporal, la rama mandibular. Bien, este es el músculo macetero. Es uno de los músculos más potentes, justamente de los músculos masticadores principales. Recuerden que músculos principales eran el macetero, el temporal, y ahora vamos a ver los dos pterigoides, interno y externo. Bien, ¿cuál es el nervio que va a estar inervando a este músculo? Justamente el nervio maceterino, que es rama del mandibular, ¿no? De B3, o sea, el quinto par, la rama tercera. ¿Qué función va a cumplir? Básicamente es el músculo macetero. Bueno, cierra la boca, es el principal músculo masticador, regula la potencia de la mordida, junto con los músculos pterigoides medial y el temporal. Bien, volvemos acá al esquemita, donde podemos verlo que se encuentra aquí justamente. Esto estaría representando el arco cigomático y acá la porción profunda y la superficial. Fíjense cómo las ramas del nervio mandibular de B3 están dando ramitas que van a los distintos músculos justamente masticadores. Bien, vamos al siguiente músculo masticador y es el músculo justamente pterigoideo medial. El pterigoideo medial, que es justamente este, tiene como una disposición más verticalizada las fibras musculares, mientras que el lateral son más horizontalizadas. Y eso va a condicionar, en cierta forma, los movimientos que permite realizar o que realizan estos músculos. Entonces vamos al pterigoideo medial, o sea, este que estamos viendo aquí. Recuerden que acá tenemos la fosa pterigoidea, tiene una rama interna y una externa. Bien, en la fosa es donde se va a insertar justamente el pterigoideo medial. Fíjate, fosa pterigoidea y tuberosidad del maxilar, tuberosidad pterigoidea en la cara medial del ángulo de la mandíbula. Acá tenemos la mandíbula, la rama ascendente, en el ángulo entre rama ascendente y rama horizontal. Aquí se está insertando en la parte medial de esa rama, justamente a nivel del gonio, lo que es el músculo pterigoideo medial. Como habíamos dicho anteriormente, la inervación está dada a cargo del nervio mandibular a través de las ramas justamente pterigoideas mediales o internas. Bien.
¿Y cuál va a ser la función? Va a ser sinergista con los músculos temporal y macetero. Y nos había quedado pendiente este tema cuando recién se cortó la primera parte, que sinergista es el músculo que realiza el movimiento, mientras que, perdón, el sinergista es el que acompaña o colabora en el movimiento principal. O sea que el músculo que realiza el movimiento principal se llama agonista, sinergista es el que colabora y el antagonista es el que se opondría al movimiento. Y habíamos dicho el ejemplo justamente de, por ejemplo, en el brazo, como justamente el antagonista es el tríceps braquial, ¿no es cierto? De los músculos agonistas y antagonistas, agonistas y sinergistas que se encuentran en la cara anterior del brazo en el movimiento de justamente flexión. Muy bien, continuamos entonces con el último músculo de los masticadores principales, que es el pterigoideo lateral. Fíjense, dijimos que tiene una disposición más horizontalizada, tiene dos cabezas, una superior y una inferior. Bien, acá tenemos la cabeza justamente superior, acá se ve la inferior, y que van a tomar contacto en su inserción en las cercanías de lo que es la articulación temporomandibular. Entonces, repasemos las inserciones en la cara, diríamos, lateral de la lámina lateral de la apófisis pterygoidea. Se acuerdan que esta es la fosa pterigoidea, tiene una lámina interna y una lámina externa. En la cara externa de la externa, justamente ahí es donde se va a insertar. Y en la cara inferior del ala mayor del efenoides, tiene dos cabezas, como dijimos, cabezas a nivel del sistema discocapsular, de la articulación temporomandibular y en la fosita pterigoidea. Ahí es donde se va a insertar, tenemos la cabeza superior, superficie inferior del ala mayor del efenoide, cara frontal del sistema discocapsular o hueso medial de la fosita pterigoidea, y la cabeza inferior en la lámina lateral de la apófisis pterigoide, fosa pterigoidea. Bien, es ahí donde vamos a ver las inserciones de estas dos cabezas. El nervio que va a dar inervación, va a dar redundancia, va a ser el nervio mandibular a través de las ramas pterigoideas, en este caso laterales. ¿Y qué acción tiene? Fíjense por la disposición que tiene justamente la cabeza superior, que es esta de acá, determina la velocidad de retroposicionamiento del sistema discocapsular, o sea, tiene que ver con la articulación propiamente dicha, y la contracción de la cabeza inferior justamente va a colaborar con la apertura de la boca, por la disposición que tiene, ¿está bien? Esta es la cabeza inferior. Muy bien. Hasta aquí vamos con los músculos masticadores. Acá vemos un esquemita donde se puede apreciar muy bien lo que es la disposición justamente del pterigoideo lateral. Acá vemos el pterigoideo medial. Bien, acá se hizo una recesión de la porción vertical de la mandíbula. Este es el músculo buccinador. Muy bien, continuemos. Ahora repasemos lo que son, como dijimos, nosotros tenemos que saber cuáles son los músculos principales, cómo están irrigados, cómo están inervados, cuál es la inserción y cuál es la función. Acá vamos a repasar rápidamente justamente la irrigación. Observen que aquí el músculo temporal está dado por arteria temporal profunda, que son ramas de la maxilar interna. El músculo macetero, la rama superficial, es rama de la arteria facial y de la facial transversa, mientras que justamente las ramas profundas son ramas de la arteria temporomaceterina y ramas de la arteria maxilar interna. El músculo pterigoideo interno, rama pterigoideas, ramas de la arteria maxilar interna, y el pterigoideo lateral son arterias interpterigoideas, rama de la arteria maxilar interna. O sea, fíjense que la arteria maxilar interna mayormente está irrigando a través de sus ramas, indudablemente, lo que son los músculos masticadores. ¿Bien? Perfecto. Eso tenganlo presente, es tomable también eso. Seguimos haciendo una guía de lectura, como habíamos hablado al principio. Justamente tenemos que en cuello tienen que saber definir el cuello, numerar sus límites y sus divisiones, mencionar su irrigación e inervación. Fundamentalmente de la división, ustedes tienen que tener una idea de la división, pero
fundamentalmente tienen que manejar lo que es el triángulo anterior del cuello y todo lo que tiene que ver con la región carotidia. La región anterior porque vemos unos músculos que son importantes y porque en ese sector vamos a encontrar el espacio visceral que ahora lo vamos a mencionar, y el sector justamente carotidio, que es el sector que está recorriendo el esternocleidomastoideo, este músculo que estamos viendo acá. Por debajo vamos a tener el paquete vasculonervioso. O sea, son justamente esas dos regiones que hay que saberlas a pie puntilla. Y acá vemos, como ustedes pueden ver, las fascias del cuello son como unos tabiques que van a circunscribir las distintas regiones del cuello. Bien, esto es un corte, justamente es un corte axial del cuello, esto es anterior, esto es posterior, lateral, lateral, bien. Si es una vista inferior, esto es lateral derecho y este es izquierdo. Nos pide que definamos los espacios visceral del cuello, enumerar su continente y su contenido. O sea, continente, recuerden, es el límite, este es justamente el espacio visceral, y los órganos que encontramos. Encontramos la tiroides, encontramos la tráquea, encontramos el esófago, pero también tenemos que conocer este espacio que es el espacio justamente carotídeo. ¿Está bien? Entonces, además de saber definir, o sea, saber cómo está dividido el cuello en primera instancia, también tenemos que saber, dentro de esa división, la más importante va a ser el espacio visceral, por justamente los órganos que transcurren y los elementos que van a transcurrir, y otro de los sectores importantes va a ser el espacio carotídeo. Bien, y justamente, analizando ese sector, fíjense lo que piden los objetivos: enumerar los componentes del paquete vasculonervioso del cuello, describir el origen, trayecto y terminación de las arterias carotidias y las venas yugulares, enumerar las ramas colaterales de la carótida externa. Entonces, nosotros tenemos que conocer que el paquete vasculonervioso, acá me pide que enumere los componentes. Enumerar los componentes del paquete vasculonervioso, bueno, justamente la carótida primitiva y sus ramas, carótida externa, carótida interna, la yugular, acá la vemos, a la vena yugular, y fíjense, cuando corté la vena yugular, puedo observar este nervio que es el nervio vago. Y este es nuestro paquete vasculonervioso: yugular interna, carótida, primitiva o las ramas cuando se dividen, dependiendo de donde hagamos el corte, donde estemos analizando, y el nervio vago. Ahí ya enumeré, eso es lo que me pide, enumere. Después, por otro lado, me pide que describa el origen y trayecto y terminación de las arterias carótidas. Bueno, ahí ya tenemos que sumarle a lo que nosotros vamos conociendo. Sabemos que el callado de la aorta tiene una porción horizontal y emite ramas. Emite una rama que es justamente el tronco arterial braquicefálico, que nos va a dar la subclavia derecha y la carótida primitiva eh, derecha, justamente. Después del callado sale la carótida primitiva, y del callado va a salir la subclavia. Bueno, a nivel del cuello nosotros tenemos las carótidas primitivas, derecha e izquierda, y después que estas se bifurcan. Eso es lo que nos está pidiendo, que describe el origen y el trayecto y cómo termina. Por otro lado, recordemos que la carótida interna es la que ya analizamos en anatomía, en neuroanatomía. Sabemos que en cuello no emite ramas, pero que justamente la carótida externa emite ciertas ramas. Y justamente pide acá que enumeremos las ramas colaterales de la carótida externa. Y acá las podemos analizar, podemos ver que tenemos la arteria tiroidea superior, que tenemos la arteria lingual, que tenemos la arteria faríngea ascendente, que se ve por aquí, la arteria facial, bien, la auricular posterior, que es esta que estamos viendo aquí. Pero además de las ramas colaterales, la carótida externa tiene dos ramas terminales, que es la maxilar interna y la temporal superficial. Eso también tienen que tener en cuenta. Siempre hay ramas colaterales y hay ramas terminales. Bien, eso también tengan en cuenta. Y acá tengan en cuenta, como les decía, si pide enumerar, enumeramos, si pide que describimos, describimos, y así sucesivamente, teniendo en cuenta el glosario que está en los objetivos al final. Al menos para la parte de anatomía, básicamente nos vamos a manejar con ese glosario. ¿Bien? Y por otro lado, nos va a pedir que reconocer y ubicar las glándulas tiroides y la paratiroide, describir su forma y mencionar su relación, mencionar vascularización y inervación. Bueno, acá la vemos. Justamente la glándula tiroides tiene dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, unidas por un mismo. Esta es la pirámide o el lóbulo piramidal. Este puede ser más o menos desarrollado.
Y recuerden que el origen embriológico de la tiroides es en la base del cuello. O sea que nosotros en patologías podemos encontrar la tiroides, siempre hablando de patología, aunque sea esto aunque sea esto anatomía normal, pero les cuento, a veces hay patologías que podemos localizar o la tiroides en el trayecto desde el descenso de la base de la lengua hasta la localización que vemos aquí, o alguna porción, ¿está bien? Pero eso es patología, eso escapa a nuestros objetivos. Lo importante es que sepan dónde se localiza la tiroides, cómo está constituida y básicamente reconocer y ubicar la glándula, ¿bien? Y describir, como estuvimos describiendo, y después también súmenle lo que es la vascularización y la inervación de la misma, ¿bien? Bueno, por otro lado nos pide que analicemos en este trabajo práctico, que es el TP11, que habla de todo lo que es digestivo supradiafragmático, hablar de lo que es la faringe y el esófago. También tenemos que saber la faringe, las porciones que tiene, rinofaringe, orofaringe y laringofaringe. Bien. Y además tenemos que tener en cuenta el esófago y tengan presente en el esófago que va a haber músculos de tipo constrictores que están imbricados, o sea que están como superpuestos como si fuesen las tejas de un techo. Hay un constrictor superior, un medio y un inferior, y tenemos, eso permite la constricción, como la palabra lo dice, y hay unos que son los estilofaringios que permiten la elevación de lo que es la faringe para que con todos estos mecanismos de contracción permitir el descenso de lo que es justamente el bolo alimenticio desde la boca hacia lo que es el esófago. Bien, entonces nos pide que definamos faringe, el velo del paladar, describir las estructuras anatómicas de la faringe, mencionar su irrigación e inervación, describir la endofaringe, reconocer y marcar las amígdalas. En cuanto a las amígdalas, son tejidos linfoides, son tejidos justamente de defensa, la encontramos en la amígdala faringe aquí, y recuerden que hay unas amígdalas palatinas que se encuentran entre el pilar anterior y el pilar posterior de la boca. Bien. Tenemos que definir el esófago, marcar y enumerar sus límites, describir su estructura anatómica y sus relaciones también. Bien, muy bien. Tengan en cuenta, acá estamos viendo la inervación. Recuerdan que lo que es laringe y cuerdas vocales fundamentalmente están inervados por lo que son los nervios recurrentes, los laringios y los laringios propiamente dicho. Eso después repásenlo bien. Y antes de terminar, esta es la imagen, como ustedes analizaron ya en osteoartromuscular, que había un plexo braquial, un plexo lumbar, en esplagnología, en esta área, van a ver que a nivel del cuello encontramos uno de los plexos que se llama plexo cervical. No es necesario que lo sepan a pie puntilla, pero sí es importante que de este plexo cervical surge este nervio, que es el nervio frénico, que ya analizamos en la clase anterior, o el trabajo práctico anterior, que daba inervación a lo que es el diafragma, y uno de ellos también va a colaborar en la formación del plexo solar, que lo vamos a ir viendo a lo largo de los trabajos prácticos que restan. Muy bien, con esto estaríamos terminando y nos estaríamos viendo la próxima. Que tengan buenas tardes y recuerden que usamos nos regimos básicamente para no evitar conflictos por estos dos textos en cuanto a la terminología y demás. Que tengan buenas tardes, nos estamos viendo.